Hola, mi nombre es Juan Arreguerera y estoy aquí para tratar de aportar algunos elementos de análisis para la toma de decisión en cultivos de fina para esta campaña, la 2020-2021, analizando información del sudeste bonaerense, que es el área donde conjuntamente con Marcelo López Amando nosotros nos desempeñamos. Partiendo de la base de que lo primero que analizamos es el contexto, podemos decir que la incertidumbre es lo que lo marca. En ese sentido, esa incertidumbre está en una serie de cuestionamientos que se hace el productor en relación fundamentalmente a las dificultades que hay hoy día para realizar inversiones. Las tendencias climáticas son una cuestión que le intenta saber para tomar las decisiones. En ese sentido, Matías Cambarelli a lo largo del simposio les va a proponer una línea de acción como para poder tomarlas en consideración. También las tendencias del mercado. Otras preguntas que el productor se está haciendo por estos días es ¿qué estrategias desarrollar para resguardar su liquidez? Vamos a tratar de, en alguna medida, rescatar algunas que hemos visto que han tomado algunos productores con los cuales interactuamos. También qué estrategias podría darse para reducir el riesgo cambiario. Todo ese contexto difícil, en cierta manera, le genera una pregunta al productor, es ¿puede cambiar, puede haber impactos que afecten a mi plan de siembra? Y ahí está esa consigna de decir, bueno, dentro de la fina, ¿qué cultivos debiera hacer y en qué proporción diaria debo aumentarlos o disminuirlos para mejorar el negocio? ¿Con qué tecnología lo llevo adelante en el contexto ambiental y territorial de mi establecimiento agropecuario? Algunas de estas cosas trataremos de dar cuenta y esperemos ser de utilidad para la toma de vuestras decisiones. Partiendo de tratar de analizar las tendencias del mercado, la primera consigna que nos planteamos era, bueno, ¿hay información suficiente hoy para que un productor, un asesor tomen decisiones? Y la conclusión a la que llegamos es que sí, que estamos en condiciones de contar con buena información. Eso se debe fundamentalmente a que hay una cantidad de espacios en los cuales fluye esa información en relación al mercado de trigo. Informe del Ministerio de Agricultura donde se plantea claramente las tendencias de siembra, informes permanentes de las bolsas de cereales de Rosario y Buenos Aires que hacen un seguimiento también de área de siembra, de expectativa de cosecha, de cuestiones climáticas, hay giras en relación a ello, informes de Luzda que pueden venir crudos, que los podemos ver directamente, pero también analizados por parte de especialistas que nuestros proveedores de servicios tienen y siempre nos acercan vía smartphone o publican en sus páginas directamente para los clientes. Informes de asociaciones de productores como ACREA u organizaciones gremiales, Federación Agraria, Coninagro, CRA, Sociedad Rural Argentina, que siempre están haciendo análisis contextuales al respecto. Informes de estado de situación de la producción en los principales países exportadores y de la demanda de los principales importadores. Hoy se puede acceder a esa información. Hay páginas del agro con permanente análisis, hay diarios que suben información de mercados a diario replicando análisis de fuentes relevantes y también existe la posibilidad de contratar empresas que prestan servicios para ayudarte a decidir en el mercado o que generan espacios de grupos de afinidad de discusión de esta temática al respecto. En ese sentido, creemos que hay muy buena información para salir. En cuanto a las tendencias del mercado del trigo, a partir de esa información, lo que podemos ver es que el mercado en el que nos estamos desenvolviendo en trigo está influenciado fuertemente por el clima, es un mercado climático. Si miramos la información internacional, podemos decir que en el ejercicio anterior se acumularon un buen stock de reservas, pero el 50% de ellas están en China. Eso en alguna medida nos hace ver que el resto de los países que son exportadores, que dinamizan el mercado, el concierto de los negocios en el mundo, están en realidad con proporciones por debajo del nivel del promedio de los últimos 5 años. Es decir, que la oferta no está tan abultada. Sumado a ello,
tanto Europa como el oeste de Asia han sufrido embates climáticos que afectan la oferta. En el caso de Rusia, la oferta misma cae alrededor del 3%. Rusia, recordemos que es el principal exportador mundial. También a raíz del COVID, el resto de los países, incluido Rusia, de los principales actores del concierto exportador mundial, Ucrania, Rumania, Kazajstán, han en cierta medida reducido sus ofertas de exportaciones, tanto de trigo como de harinas, aduciendo razones de seguridad alimentaria. Yéndonos al continente americano, Estados Unidos, que es el segundo exportador mundial de trigo, a raíz de informes de USDA, ha bajado la calificación de sus trigos entre bueno y excelente un 5% respecto al mes anterior, por efecto fundamentalmente del ADAX. En concreto, como verán, hay una serie de impactos que son propiamente climáticos. También en Francia y Alemania hay dificultades de producción, que hacen a una perspectiva de reducción de la oferta. Simultáneamente, una reflexión que nos parece interesante sumar es que el caso del trigo tiene la particular característica que es independiente de los mercados energéticos, y ya vamos a ver por qué eso tiene importancia, y es una base de consumo de alimentos de la mayoría de los países. Queda como una incertidumbre ver qué impacto habría si se recrudece la guerra comercial entre Estados Unidos y China, en esta cuestión de que hoy Estados Unidos acusa a China de ser el responsable de la expansión del COVID a lo largo de nuestros países. Yendo a la información local, relacionando en el análisis de oferta, podemos decir que, de acuerdo a las expectativas de siembra, vamos a tener alrededor de 6,7 millones de hectáreas, lo cual equivaldría a un aumento del 1,5% respecto del año pasado. En cuanto la información más relevante desde nuestro punto de vista es ver cómo se ha consolidado el trigo en el área de siembra, porque respecto al promedio de los últimos 5 años estaría cerca del 19,6% ese área de siembra, que habría crecido, lo cual en alguna medida nos marca que el trigo está instalado en el concierto productivo local fuertemente. Las exportaciones que se proyectan son alrededor de 13,4 millones de toneladas. Las lluvias que cayeron la semana pasada garantizarían la humedad para la siembra en la mayoría de las regiones. Respecto a los precios, a raíz de algunas cuestiones que tienen que ver con la demanda y obviamente con la propia oferta, se han estabilizado a corto plazo. Hay volumen de venta récord histórico de trigo a futuro. Hay muy buenas relaciones insumo-producto y eso lo que genera es una cantidad de canje o un compromiso de volumen de negocio anticipado en forma considerable. Respecto a la región sudeste, específicamente, nosotros, de acuerdo a los sondeos que hacemos, vemos que el área se estaría manteniendo o crecería levemente. Eso tiene que ver mucho con la estabilidad de las rotaciones en el sudeste de la provincia de Buenos Aires. Y si tenemos que ver algún cambio, concretamente observamos que el trigo va a crecer en detrimento de la cebada, en virtud de que la cebada, que va combinada con soja de segunda, tiene un impacto negativo en su propio precio, y la soja también se ha visto afectada, y esta es una zona con ciertas limitaciones de producción de soja. Yendo a las tendencias del mercado de trigo, pero por el lado de la demanda, nosotros decimos que el COVID fundamentalmente la ha afectado. En el caso de lo local,
vemos que se prevé una profundización de la recesión. El gobierno hace esfuerzos por reducir el impacto con el IFE, con los bonos de la AUH, con bonos a jubilados, con planes sociales, con una política activa de asignación de créditos a empresas para que puedan tener ingresos sus empleados o puedan verse con la posibilidad de pagar los salarios. Todo ello, sin duda, son políticas que intentan sostener el ingreso en los hogares, y la demanda que va a recibir la molinería a nivel local va a estar en relación a las posibilidades de esos ingresos. Entonces, en cierta medida, el COVID fuertemente lo estaría impactando, como así también impactaría a la logística interna de provisión y a la organización del proceso productivo. En alguna medida, en la medida que la recesión calculada se consolide, es probable que parte de la demanda baje. Respecto a la información internacional, ha habido y se prevé una caída de la actividad global económica. China concretamente cayó su PBI en el primer trimestre en forma considerable. El COVID hace compleja la logística, porque hay lugares que se cierran, hay difícil tránsito, y cambia también el ritmo de la demanda. Y en ese cambio de ritmo hay zonas que se activan. Es el caso de África, por ejemplo, en el cual muchos países han bajado los aranceles de importación, han dejado de proteger a sus productores de trigo internos, porque ya han salido a licitar compras para estoquearse en virtud de la crisis del COVID, así también como en el sudeste asiático. El caso de Brasil es un caso que también debemos seguir y analizar. Es el destino de más del 50% de nuestro trigo y más aún de las harinas que se exportan. Equivale el negocio relacionado al trigo en unos 1.100 millones de dólares. Y ahí hay que mirar cuánto se resiente la competitividad en la medida que se deprecia el real y no mueva el tipo de cambio nuestro. ¿Cómo puede llegar a impactar los acuerdos comerciales que allá por febrero se dieron entre Brasil y Estados Unidos en cuanto a la comercialización de trigo y que concretamente podrían afectar al trigo argentino? Y en cierto modo en las últimas semanas emergió esta cuestión de cómo podría estar afectando esa suerte de retirada que en el marco de la ronda del Mercosur tuvo Argentina y que desde el punto de vista de los analistas de mercado pudiera afectar, y desde el punto de vista del Estado no es una retirada en ese sentido. Yendo a las conclusiones, podemos decir que el mercado es un mercado climático e incierto. La incertidumbre la da sin duda no solo el clima, sino el coronavirus. Se espera una menor oferta a nivel mundial para la próxima campaña. Los destinos están bajo presión de pandemia. Puede que aparezcan en ese sentido oportunidades de nuevos mercados, como hablábamos hoy de África o el sudeste asiático, que habrá que estar atentos para ver de cubrir. Todo este contexto, en principio, en el corto plazo, da precios firmes, sostenidos y estables, por encima de la media de los últimos 5 años. Es un buen momento para poner piso a las cotizaciones si se trabaja con contratos de MACBA o ROFEX, porque también están bastante firmes, aunque mucho más variables en el sentido del riesgo en los precios a futuro. Es un muy buen momento para estoquearse utilizando canje, dado que las relaciones insumos-producto son favorables. En cuanto a gasoil, en términos relativos, bajó 11%, en herbicidas 5%, el de amónico 16% y el urea 7%. Estamos en condiciones de estoquearnos con muy buenas relaciones de precio. Preocupa los cambios que pudieran dar a nivel de la logística global en relación con el COVID, así también como
las complicaciones logísticas y comerciales que pudieran darse en virtud de las restricciones de movilidad que hay hoy en el marco de la pandemia, pero ya a nivel de lote. El precio está solo 1% por debajo del año anterior. Hoy por hoy es un buen momento para tomar decisiones en relación al mercado de trigo. Respecto a la tendencia con el mercado de cebada, vemos que primero podemos decir que la información en relación al mercado de cebada no es tan fluida como la del trigo, pero en virtud de contactos que tenemos con ciertos actores de relevancia en el medio y en la región, pudimos recabar algunos datos. La caída de la producción de 19-20 fue alrededor de 17%. Se espera una merma de la producción europea por el efecto climático que ya relatamos en el caso del trigo. Hay un derrumbe histórico del precio del petróleo y eso genera una baja del precio del maíz que en alguna medida, por relación de sustitución, impacta sobre la cebada, sobre todo sobre la cebada forrajera. También hay una caída de alrededor del 40% del consumo de cerveza a nivel mundial. Eso ha generado suspensión de actividades en ciertas fábricas y disminución de las mismas, retrasos y reprogramaciones de barcos de cebada y malta a lo largo del mundo, aumentos de stock de cebada y malta que presionan hacia la baja el precio de la cebada cervecera. A nivel nacional, la campaña 2020-2021 presenta una caída de alrededor del 15% en la superficie. El área total de la forrajera va a mermar poco. Eso se debería fundamentalmente a que hay lugares en los que hoy se hace forrajera que en relación a las rotaciones no podrían ir a otro cultivo. La mayor caída de área se estaría dando en la que va a estar destinada a la cebada forrajera. El impacto negativo de los precios sobre la cebada cervecera, aunque no se va a alejar demasiado del precio del trigo, la va a poner relativamente por debajo. Pero ahí hicimos una relación de mercados y vamos al país y no podemos dejar de mirar la macro. ¿Por qué? Porque el monitorearla permanentemente nos va a permitir ajustar las estrategias conforme los posibles cambios que se den en el contexto. Dijimos que el contexto tiene cierta volatilidad en cuanto a qué se está emitiendo y a qué puede pasar con los tipos de cambio. Entonces, no podemos dejar de mirarla. ¿Y qué miramos? El PBI, eso nos va a dar una idea, junto con la actividad económica y la evolución del empleo, nos va a dar una idea y del comercio, del nivel de recesión que podría haber y cómo va a estar la demanda a nivel local. La evolución de la balanza comercial y la balanza de cuenta corriente nos puede dar una idea de cómo se podría estar comportando las tensiones que puede llegar a estar teniendo el tipo de cambio, la emisión también, de manera de poder estar preparados para evitar el impacto de esas variaciones o de variaciones bruscas del mismo. No debemos dejar de tener en cuenta que ya hubo una propuesta por parte del gobierno en cuanto a reestructuración de la deuda. En la medida que se llegue a acuerdos con los fondos de inversión y con el Fondo Monetario en relación a esa propuesta, la presión sobre el tipo de cambio va a bajar y va a permitir en alguna medida que la balanza de cuenta corriente sea más positiva y lograr captar recursos para fortalecer nuestras reservas. Pero también no podemos dejar de mirar que se está emitiendo para ayudar a empresas hoy en día, lo cual podría estar generando una presión sobre la suba del tipo de cambio. El contado con liqui reserva algo de esa presión y hoy en día estamos viendo que el gobierno está tomando decisiones de mayores restricciones en cuanto a el movimiento de las divisas, la comercialización de divisas, fundamentalmente tratando de mantener consolidadas las reservas que pudiera tener. Mirando un poco qué estrategias han tomado las empresas para resguardar su liquidez,
analizamos algunos informes que hicieron algunas asociaciones de productores. La mayoría de las empresas plantean que la situación económico-financiera del país y la de las propias empresas está peor que el año anterior. La mayoría lo que hizo buscó consolidar el pago de deudas en dólares de manera de no estar expuesto ante bruscos cambios del tipo de cambio. Un porcentaje importante avanzó en la compra de insumos para esta campaña, aprovechando esas condiciones que nosotros planteábamos de buena relación insumo-producto. Se calzó con volúmenes necesarios de fertilizantes, de herbicidas, de fungicidas, y también cubrió necesidad de combustible en la medida que sus posibilidades de almacenaje se lo dieran. Muchas empresas se han acogido a financiación a través de modalidades de sociedades de garantía recíproca que están ofreciendo en el mercado. Y muchas están analizando los créditos que se pudieran estar ofreciendo en relación a la producción, fundamentalmente si vienen en tasas subsidiadas y en pesos. Pasando a las decisiones a nivel de lote, vamos a tratar de poner en relieve un modelo de análisis que proponemos con Marcelo en relación a la región en la que nosotros nos venimos desenvolviendo. Ese modelo de análisis entonces trata de cubrir el área de influencia de la de Balcarce, que son 10 partidos que van desde La Madrid hasta Mar del Plata, una región que obviamente está, como muestra el gráfico de la superior a la derecha, tiene variabilidad de climas, variabilidad de periodo libre de helada y variabilidad de recurrencia de lluvias. Tiene una variabilidad importante en las clases de suelo que la componen. Esa variabilidad de la zona nos obliga a nosotros a plantearnos 3 regiones de análisis, una en La Madrid y La Prida, una en Tandil, Chillar y Olavarría, y una región costera que abarcaría los partidos de General Pueyrredón, General Alvarado, Lobería y Necochea. ¿Qué buscamos analizar con Marcelo? 2 situaciones. Para cada una de esas regiones, una situación donde veamos el efecto suelo, suelos profundos o suelos con cierta complejidad, que haya restricciones de profundidad por tosca, y también incorporamos en el análisis el efecto año, tratando de poner en consideración cómo afecta a lo largo del tiempo para esos, en este modelo que analizamos, el clima que se ha dado en los últimos 30 años. Yendo al modelo en sí, estamos diciendo que este modelo propone una relación de probabilidad acumulada de rendimiento para cada uno de esas 3 zonas, la zona oeste, que sería La Madrid y La Prida, la zona centro, que sería Tandil, Chillar, Olavarría, y la zona costera de Mar del Plata, Lobería, Necochea. ¿Qué relaciones podríamos tener de rendimiento para suelos someros y suelos profundos de cada una de esas zonas? Tratando de mostrar cómo interpretar este gráfico, subió una flechita que en lo que, si los valores estuvieran a la altura de esa flechita, en los resultados, que ya después vamos a poner en consideración, tendríamos el 95% de probabilidad de lograr el rinde en ese ambiente a partir de considerar todas esas variables que les planteamos. Pero si estuvieran en esa flechita, solamente tendríamos el 50% de posibilidad. Es decir, que 5 de cada 10 años no llegaríamos a tener ese rendimiento. Y si tuviéramos esta, solamente tendríamos el 20% de probabilidad. Pero lo que nos sirve es
para ver en qué situación de riesgo estaríamos en función de los rendimientos de indiferencia que tenemos en el contexto actual de mercado para nuestro establecimiento o los establecimientos que nosotros explotemos. ¿Qué es el rendimiento de indiferencia? Es la cantidad de quintales que necesitaría para obtener para cubrir los costos de producción. Concretamente, desde el análisis que con Marcelo hemos realizado, encontramos que los rendimientos de indiferencia, en general, dependiendo la situación de tenencia de la tierra y la tecnología que estemos usando, han estado entre 25, 30 quintales y 48. En este modelo, lo que nosotros podemos abarcar en el análisis es esta brecha de rendimiento de indiferencia o esta magnitud de rendimiento de indiferencia que si pusiéramos los 25 en vez de los 30 que figuran aquí, estaríamos más o menos contemplando todas las posibles rendimientos de indiferencia que la mayoría de los productores tendrían a lo largo del territorio en el que nos desenvolvemos. Yendo al análisis de la zona de la Prida y tratando de ver cómo funciona este modelo, ahí, en virtud de la tecnología que podríamos estar utilizando en la Prida y la Madrid, en virtud de los riesgos que hay y de los suelos que pudiéramos tener, pusimos como piso los 25 quintales y para interpretar el resultado vemos que si mi rendimiento de indiferencia fuera 25 quintales, tengo 43% de probabilidad de cubrir ese rendimiento de indiferencia en un lote somero, donde todo el suelo sea somero. Y eso implica que 4 años de 10 yo estaría en condiciones de cubrir los costos en el contexto del mercado actual. Pero si yo tengo un suelo profundo, 7 años de 10 estaría en condiciones de cubrirlo, para ese rendimiento de indiferencia. Si yo tuviera otra situación de tenencia de tierra o aplicaría más tecnología, puede que me aumente el rendimiento de indiferencia por aumento de costos. Y en ese caso, si se fuera a 40 quintales mi rendimiento de indiferencia, fijémonos que para un suelo somero, solo tengo el 15% de probabilidad acumulada de cubrir esos costos. Y si mi suelo es profundo, estoy alrededor del 50% de probabilidad acumulada. Es bien sabido que es probable que yo no tenga todo somero mi lote, que tenga un lote con una suerte de complejo de suelos. Bueno, esas combinaciones podemos estar pensándolas, pero tengamos en cuenta para esta zona, la zona de la Prida, la zona de la Madrid, que la estructura de costos que del cultivo de trigo debiera estar más cercano a los 25 quintales que a los 40 para, si no queremos, correr riesgo de no llegar a lograrlo. Y que vamos a poder aumentar estructura de costo, digamos, con insumo o pagando alquiler, conforme vayamos disponiendo de suelos más profundos, ¿no? Yendo al análisis de la zona de Tandil, Chillán, La Barría, la zona más central de nuestra región, más mediterránea, el mismo análisis, ahora ya con costos superiores, porque hay tecnología que se aplica en general superior, con rendimiento de indiferencia más cercano a 30 quintales, podemos ver que un productor que tiene suelo somero tiene 63% de probabilidad de cubrir ese rendimiento de indiferencia. Es decir, que en 6 de cada 10 años estaría llegando. Y con ese rendimiento de indiferencia casi siempre estaría llegando en
en lotes profundos. Y para el caso de que por aplicación de tecnologías, por alquiler, aumentara el rendimiento de indiferencia, concretamente los someros, tenemos solo un 10% de probabilidad acumulada de cubrirlo en este modelo para suelo somero, y tenemos el 95% de probabilidad de cubrirlo para suelos profundos. Es decir, fíjense cómo esto nos ayuda a poder plantear nuestra estructura de costo en alguna medida y poder analizar y poner énfasis en la importancia de la elección del lote y de la tecnología que debo aplicar según las potencialidades de cada lote. Recordemos que este enfoque propone un análisis donde se suma a su vez la variabilidad en el tiempo de los rendimientos. Yendo a la zona costera, con el mismo tipo de análisis, vamos a tratar de ir más rápido, vemos que hay un 50% de probabilidad de cubrir el resultado de 30 quintales de rendimiento de indiferencia en suelo somero, y que si nuestro rendimiento de indiferencia estuviera cercano a los 48 quintales, en el caso de somero sigue siendo un problema, 15% de probabilidad acumulada de llegar, y en el caso de suelo profundo tenemos un 85% de probabilidad de cubrir el rendimiento de indiferencia. Respecto a como un análisis final de lo que ha sido la presentación, podemos decir que es importante considerar la conjunción del mercado COVID, que afecta tanto a la demanda, y del mercado climático para tomar decisiones, y que no deberíamos demorarnos en tomar algunas de ellas. Que también es importante monitorear la evolución mundial de las variables que pudieran impactar en la demanda de los países y además en la competitividad que nuestra moneda pudiera estar teniendo, en virtud de que hay muchos países que han aplicado políticas activas y que van a venir sucesivas devaluaciones a nivel global. Es importante estar atento a las variables macro de nuestro país que pudieran afectar la viabilidad del negocio. Es clave permanecer cubierto a bruscos cambios del mercado. Es importante, creo que en las últimas presentaciones lo pudimos demostrar, tener clara nuestra estructura de costos y considerar la probabilidad acumulada de cobertura de los mismos de acuerdo a las variaciones agroclimáticas generales, a las variaciones territoriales y a las características de suelo de cada uno de los lotes de mi explotación agropecuaria. Muchas gracias.